Estamos con el doctor Ignacio Bartesagui, él es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, destacado investigador y académico de nuestra región. Y en estos tiempos tan complicados, de todas maneras, tenemos también que reflexionar, analizar y ver algunas de las implicancias de esta emergencia que está reconfigurando el orden mundial y, por supuesto, afectando a nuestros países, ¿no? Entonces, una primera pregunta, digamos, es ¿cómo estás viendo este fenómeno? ¿Cómo se está respondiendo en el Mercosur? Que, digamos, hubieron una serie de cambios políticos importantes, ha habido elecciones en Uruguay, cambios en Brasil y en Argentina, ¿no? Entonces, hubieron debates sobre la prioridad o no que tenía el Mercosur o que iba a mantener, y en el caso de Chile y otros países, revueltas y convulsiones antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque tenemos el frente de salud, de sanidad, el frente económico, pero también se están alterando todas estas variables políticas en una situación muy, muy complicada, ¿no? Para todos. ¿Qué tal, Alan? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, sí, la pandemia llega en un muy mal momento para el Mercosur y para muchos países de la región. Diría que en el caso de Argentina ya teníamos una proyección de crecimiento negativo para este año y Argentina enfrentaba el desafío de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de recuperar indicadores tan adversos del mercado interno. Y el coronavirus lo que hace es poner a Argentina en un aprieto mayor al que ya estaba antes de esta situación. En el caso de Brasil, también estamos observando el desarrollo con preocupación, porque claro, si bien la principal potencia del Mercosur se esperaba tuviese un crecimiento del 2%, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial para este año, y todos apostábamos a un Brasil que se recupere económicamente, porque después es Brasil el que impulsa a los otros países de la región. Bueno, claro, las proyecciones después del coronavirus cambian totalmente este panorama y además ejercen una presión adicional en el caso de Brasil, que es la cuestión política. Estamos observando con mucha preocupación que Bolsonaro no ha terminado, Alan, de cierta forma dimensionar esta crisis y el impacto que está teniendo en Brasil, ya no solo en lo sanitario, sino también lo que va a ser en términos económicos. Ha de cierta forma negado el impacto del coronavirus en Brasil y eso generó primero diferencias con algunos estados y también diferencias hasta con su propio ministro de Salud. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista político, algunos presidentes de la región que ya venían con dificultades, mencionaste el caso de Chile, por supuesto que Piñera ya atravesaba muchísimas dificultades, que persisten, que siguen estando, pero que ahora tienen cierta pausa, como muchos otros conflictos internos e internacionales por el coronavirus, pero su debilidad política está, y ya las encuestas están dando también una visión bastante negativa de la población chilena sobre cómo está gestionando Piñera la crisis, lo que tiene que ver con la mala imagen anterior, pero hay mucha preocupación en el caso de Brasil. Entonces, diría que es muy mala noticia el coronavirus para el mundo entero, por supuesto para la región, pero particularmente para el Mercosur, que ya estaba con la duda de cómo iba a reaccionar Argentina, por ejemplo, con su cambio de gobierno, si iba a mantener o no un Mercosur abierto, si Fernández volvería o no volvería a una Argentina proteccionista. Y lamentablemente lo que estamos observando es que ahora, en una crisis en el marco del coronavirus, va a ser bastante difícil que Argentina
no impongan medidas proteccionistas, o va a ser bastante difícil que Argentina pueda acelerar las negociaciones internacionales que tanto estamos necesitando en el Mercosur. Entonces, como primer acercamiento al tema, te diría que el Mercosur yo creo que va a ser otro, ex post el coronavirus, que lo que era antes, y las dificultades que ya estábamos adelantando con el cambio de gobierno de Argentina, se pueden acelerar, y también hay que agregarle la incertidumbre que puede darse en Brasil en términos políticos por una gestión bastante cuestionable de Bolsonaro de lo que tiene que ver con la pandemia que está golpeando el mundo entero. Ahora, se compara la gravedad de la crisis pues, con la Gran Depresión de 1929, con los periodos de guerras, pero América Latina está sufriendo por la caída de los precios internacionales, por la menor demanda, los problemas de la integración a las cadenas globales de valor, por disminución de servicios como el turismo y otras áreas que realmente va a ser complicado, además de las políticas propias por combatir el problema sanitario, de paralizar la economía. Entonces, como tú señalas, a lo que ya venía dándose complicado para nuestras regiones, ahora esto se va a agudizar. ¿Tú crees que la integración regional esté a la altura, digamos, de las circunstancias? O sea, lo menciono porque, digamos, para la emergencia, algunos países en Centroamérica han tratado de ver algo de compras conjuntas, el tema de repatriación de connacionales en el exterior, digamos, algunas cosas frente a la emergencia, pero históricamente cuando ocurrieron esas guerras, esa Gran Depresión, lo que se dio en América Latina fue la sustitución de importaciones. ¿Tú ves, digamos, una posibilidad de que se replantee esa inserción internacional, o nos vamos más o menos a acomodar con la misma estructura pasando esta emergencia? Yo creo, Alan, que realmente, primero me parece que comparar esta crisis con la del 29 o incluso con la del 2001 o con la que vivimos en la región en el 2002 o mismo la de las hipotecas en el 2008, a mí me parece que son ejercicios que no tienen mucho sentido en el sentido de los impactos. Por supuesto que no es comparable el mundo del 29 o ni siquiera del 2008 con lo que estamos viviendo hoy, porque, entre otras cosas, hoy China explica cerca del 20% del PIB mundial y en el 2008 era menos del 5%, ¿no? O el mundo cambió en cuanto a lo que tenía que ver con las cadenas globales de valor, y esta interconexión que tenemos hoy no es comparable con el 2008 o en su momento con la enfermedad del SARS. Entonces, yo diría que esas comparaciones no nos aportan mucho. Yo lo que sí considero es que el mundo no va a cambiar sustancialmente a partir del coronavirus, porque lo que aquí tenemos es una situación puntual que sabemos de qué se trata. O sea, la incertidumbre es cuánto va a durar, pero nosotros sabemos que la economía internacional de cierta forma está paralizada por las medidas que están tomando los gobiernos para contener el virus. Y eso nos afecta directamente al comercio, nos afecta al turismo, por supuesto que afecta a la construcción, afecta a los servicios, afecta en parte al sector externo, y eso es lo que genera una presión hacia los estados a gastar mucho dinero en políticas públicas para poder atender a esa situación que tiene que ver con una gran cantidad de desempleo, con subsidios de desempleo, con, por supuesto, algunas situaciones complejas desde el punto de vista del informalismo y de esas personas que viven del día a día, que pueden pasar a la pobreza si no se los atiende, y eso va a obligar a estados que ya de por sí tenían en algunos casos dificultades fiscales a volcar mucho dinero para poder sostener esa situación. Pero con la expectativa de que eso va a superarse cuando se supere el virus. Entonces, yo creo que vamos a volver a la normalidad, va a costar todo el primer semestre y con tasas muy negativas de crecimiento, como ya
se proyectan con un segundo semestre muy malo para gran parte de las economías y con un efecto rebote en el 2021. Y salvo el caso de China, que ya mostraría recuperaciones en el segundo semestre, lo que hablan es una muy buena noticia para América Latina y especialmente para los países de la región que tienen a China como principal socio comercial. Entonces, de ese punto de vista, la situación que va a enfrentar la integración regional es muy dura y va a estar más, yo no creo que pueda estar a la altura de los grandes temas. Por eso visualizo que van a darse políticas proteccionistas y nacionalistas. Sí, a nivel de Mercosur, de la Alianza del Pacífico, se podrán coordinar algunos puntos de la agenda de cooperación global en el marco de la crisis, que tienen que ver con estas acciones conjuntas que se han realizado de traer a nuestros ciudadanos a casa, que se han hecho movilizaciones conjuntas entre Argentina, Chile, México, que estamos de cierta forma trabajando conjuntamente, se han tomado algunas definiciones de frontera conjuntas, pero bueno, no se va a poder hacer mucho más. Yo creo que los estados se van a ver forzados a tomar medidas nacionalistas, Alan, y esas medidas nacionalistas pueden afectar el desarrollo de algunos procesos de integración. Te pongo un ejemplo concreto. Estamos en proceso de incorporación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, con lo que tú sabes importa tanto para el futuro del Mercosur. En este momento, pensar que Europa va a priorizar que el proceso de incorporación sea normal es muy complicado cuando la propia Europa está negociando con Reino Unido una postergación del Brexit, que es lo más importante que atraviesa ese bloque regional en este momento. Entonces, quizás se ve postergado el proceso de incorporación de este acuerdo. Pero la pregunta hay que hacerla también desde el lado del Mercosur. ¿Está preparado Argentina para incorporar este acuerdo en este momento de crisis? ¿Está preparada Argentina para avanzar en las negociaciones en curso que tiene el Mercosur con Singapur, con Canadá, con Corea del Sur? ¿Está preparada Argentina en este momento de crisis para renegociar una baja tan sustancial del arancel externo común? ¿Está preparada Argentina para no imponer medidas proteccionistas? Bueno, lo que nos está diciendo el Global Trade Alert es que gran parte de las potencias a nivel mundial están incorporando medidas proteccionistas, ya no solo a los productos médicos, instrumentos médicos en general, sino también a algunos alimentos, y esto puede ocurrir en más productos. Entonces, yo creo que es muy probable, es altamente probable, que la región no esté a la altura y que veamos en los países del Mercosur, pero también de la Alianza del Pacífico, una postergación de la agenda interna, una postergación de la agenda externa y probablemente algunos desvíos en los cumplimientos de las normas de los bloques, porque en una situación de crisis todo se justifica y eso va a ser bastante difícil de impedir que ocurra. Por eso vamos hacia bastantes medidas unilaterales. De hecho, Alan, yo te diría que por lo menos en el Mercosur, Argentina tomó medidas inconsultas respecto a las cuarentenas obligatorias y al cierre de fronteras. Brasil hizo lo propio, Argentina y Uruguay fue más o menos, han habido algunas videoconferencias en el marco del Prosur, en el marco del Mercosur, pero bueno, en el Mercosur no estuvo Fernández, entonces allí todavía está muy clara las diferencias que tienen Bolsonaro y Fernández y van a persistir, y en un momento de crisis esto se va a sostener. Sería lo mejor que contar con instituciones fuertes, con procesos de integración fuertes que puedan superar con la cooperación esta crisis, pero yo lo veo bastante difícil. Bueno, de acuerdo con este tema de la peculiaridad de cada situación histórica, ¿no? Ahora, dependiendo de los márgenes fiscales, algunos países van a tener que endeudarse, lo están haciendo, y va a ser un elemento adicional de presión en el futuro. Solo una última reflexión, ya que se mencionó el caso de Chile, que estaba por el piso la aprobación de Piñera. Los últimos sondeos hablan de que tiene como 20%, es como que ha subido varias veces su nivel de aprobación, porque, bueno, institucionalmente Chile es fuerte, ha tomado previsiones y de alguna manera u otra tienen tasa de mortalidad también de las más bajas de la región, tienen equipos, tienen recursos que los están
usando. Pero estaba también la propuesta de la constituyente, o sea que todas esas movilizaciones quedaron paralizadas. ¿Tú crees que ese cuestionamiento que parecía más de fondo por temas distributivos, por temas de acceso o diferenciado a salud y educación, eh, esté en un camino similar a la situación? Porque tú hablabas de que no crees que hayan cambios estructurales al ser un aspecto puntual lo de la pandemia. ¿Tú crees que allí también se revierte un poco esa situación? ¿O puede que sea el inicio de una nueva ola de cambios? Ah, bueno, ahora está México, no sabemos cómo le va a ir también con el manejo de la crisis. Está Argentina con, digamos, frenaron un poco el péndulo que se estaba dando en los últimos tiempos, pero Chile me parece que es clave, porque si en Chile se mantiene, digamos, básicamente el modelo con algunos ajustes, creo que va a ser un punto muy importante para que no continúen, digamos, cuestionamientos mayores. ¿O cómo estás viendo tú este asunto? Yo creo que es interesante eso que decís, cuando hablábamos en su momento de la popularidad de Piñera, de cómo está manejando la crisis, es cierto que subió en popularidad con respecto a la situación previa al coronavirus, que era muy baja, pero igual sigue siendo en relación al continente muy baja la aprobación que tiene, Así es. incluso en este escenario. Pero es cierto que mejoró sustancialmente y eso creo que lo puede llevar a pensar que de cierta forma puede mejorar la situación institucional en Chile. Yo creo, Alan, que Chile tiene que discutir los temas de fondo. No haberlo hecho antes llevó a esta situación, que es un poco extrema, que tiene niveles de violencia, me parece que injustificados, que tiene niveles de cuestionamientos al presidente Piñera exagerados, porque no es solo Piñera el responsable de esto, sino que esto tiene muchos años en los reclamos en educación, en salud, en transporte, que tienen que ver en cuanto a las pensiones. Primero que no son solo reclamos que se le hacen a Chile, son reclamos que tienen más un enfoque internacional, son muchos los países a nivel mundial que están en situaciones complejas en estas áreas, pero es algo que viene de mucho atrás, viene de muchos presidentes. Se ha enfocado la crisis fundamentalmente en Piñera, a mi juicio, de forma algo exagerada, y ojalá que este tiempo de reflexión que nos ha llevado el coronavirus, también, y que ahora le estamos pidiendo tanto al Estado, Alan, porque eso es interesante. Yo creo que no se van a dar cambios estructurales, pero sí se van a acelerar algunos debates. Se va a acelerar el debate a nivel internacional vinculado con el teletrabajo, se va a acelerar el debate del comercio electrónico, de las cadenas globales de valor, de las dependencias comerciales. Se van a acelerar también los debates que tienen que ver con el rol del Estado. Porque ahora es bastante llamativo como en Chile y en todas partes de América Latina, o en muchos lugares de América Latina donde observamos crisis institucionales, estamos pidiendo al Estado apoyo en un momento de crisis. Entonces, una reflexión que me parece que Chile debe hacer, pero que todos debemos hacer, es qué importante es el rol del Estado todavía, Alan, cuando aparecen crisis de esta naturaleza, que solo el Estado puede resolver, que solo el Estado tiene la capacidad para activar la cooperación internacional necesaria para superar la crisis, que solo el Estado puede, como decías, endeudarse como se está endeudando para atender a los más vulnerables y poder salir adelante con la crisis, y también que es el Estado que puede volcar miles de millones de dólares, que es lo que está ocurriendo en las grandes economías, para poder reactivar el mercado interno y por ende el mercado internacional, porque si se recupera China, si se recupera Europa y si se recupera Estados Unidos, nos recuperamos todos. Entonces yo creo que ese es un debate que sí se va a dar y en Chile va a ser bien interesante, que es, bueno, respetemos a las instituciones, porque las instituciones son las que después nos sacan de los grandes problemas que no podemos resolver los privados, que los resuelve el Estado, y en eso hay que reflexionar. Eso no quiere decir que Chile no tenga que seguir discutiendo los temas, pero ojalá que este tiempo de reflexión que se está dando en Chile sirva para bajar el nivel de violencia, para bajar el nivel de reclamo, para entender que todos estos debates de fondo llevan su tiempo y que Piñera ha hecho todo lo posible para discutir, y
que el Congreso lo está discutiendo, de que ya se dio un programa de trabajo en cuanto a la reforma de la Constitución y atender los temas que reclama la sociedad, muchos de ellos legítimos. Yo creo que me quedaría con eso. Ojalá que esto que nos ha pasado a nivel mundial y que afecta, por supuesto, muy fuertemente a América Latina, nos sirva para reflexionar que necesitamos de instituciones fuertes, democráticas y muy fuertes para poder atender a estas crisis. Y en el caso de Chile, esto va a ser fundamental para cuando salgamos del coronavirus, seguir discutiendo los temas de fondo, pero con mucho menos violencia. Bueno, ojalá que eso ocurra, que salgamos de esto lo más pronto posible, con el menor costo en vidas y en la economía. Y mucho va a depender también de quién paga estos ajustes o las políticas, pero hay una incertidumbre plena, pero confiemos en que vamos a salir adelante. Muchas gracias, Ignacio, por todas estas reflexiones y por el rol de la academia. Es clave justamente para las propuestas, para los paradigmas, para las políticas, y ojalá que escuchen también a la academia en estas circunstancias. Alan, muchas gracias por la oportunidad, te mando un abrazo, un saludo para todos.